Bienvenidos a un nuevo encuentro de la Torre de Don Borja. Hoy tenemos la suerte de contar con Juan Gómez Bárcena. Escritor nacido en Santander en 1984, aunque después de leer su último libro quizás habría que adaptar un poco su biografía para decir escritor natural de Toñanes, aunque de eso nos podrá hablar Juan a lo largo de la charla. Nacido, como decía, en 1984, es decir, es un escritor todavía joven, se acerca a la mediana edad, pero aún no. Estamos ahí. Y pese a su juventud es considerado pues, uno de los escritores más interesantes del panorama literario actual, no ya de su generación. Su último libro, Lo demás es aire, ha sido considerado por la crítica como uno de los libros más interesantes y singulares del año pasado, publicados en lengua española. Después de leer el libro me parece que el reconocimiento es justo y merecido, porque Lo demás es aire es una novela ambiciosa desde el punto de vista literario, pero no es una novela pretenciosa, es una novela donde se aunan talento, calidad literaria y muchísimo trabajo, y es una novela tremendamente singular y audaz desde el punto de vista formal, pero que no coloca tampoco al lector ante desafíos imposibles, sino que facilita el tránsito del lector por este libro que, como ya sabréis los que lo habéis leído, pues atraviesa el tiempo, porque Lo demás es aire es una novela centrada en un pequeño pueblo, Toñanes, que está muy cerquita de aquí, un pueblo en el que Juan pasaba los veranos de su infancia y de su juventud, y la apuesta de Juan con este libro es de alguna manera dar cuenta de la complejidad del ser humano sin salir de su pueblo, y eso lo consigue atravesando el tiempo. Hace poco estuve visitando la cueva de Hornos de la Peña y estaba en la entrada hay un corte vertical donde se pueden ver los diferentes estratos con los diferentes asentamientos en ese mismo lugar a lo largo de diferentes milenios, y leyendo el libro de Juan me venía a la cabeza constantemente esa imagen y me imaginaba a Juan como un arqueólogo o como un investigador saltando de una época histórica a otra. Es una novela muy coral, donde aparecen muchísimos personajes, y donde uno de los personajes que aparece a lo largo de toda la novela se parece sospechosamente a Juan, aunque ya sabemos que una vez que alguien habla, aunque hable de alguien que se parece a sí mismo, siempre se convierte en un personaje literario, y ese niño de los dinosaurios, o ese joven que empieza a investigar la historia de Toñanes, o ese madrileño que vuelve a Toñanes ya después de unos cuantos años y siendo un hombre hecho y derecho como Juan, pues se parece a él, pero no será exactamente de él, aunque de eso también Juan pues nos podrá hablar. En definitiva, que es un libro muy interesante que consigue abordar varias cosas, en mi opinión, esenciales, consigue reflexionar o ponernos frente a frente con algunos de los conflictos que son inherentes al ser humano a través de las diferentes historias que el libro nos va contando. Y además de todo eso consigue también que nos sumerjamos en la experiencia del tiempo, que creo que es algo que a Juan le interesa mucho, ¿no? No sé si muchos habéis leído el libro, tampoco creo que haga ningún spoiler si digo que en el libro se muere mucha gente, vamos, se mueren todos, o casi todos, se muere gente todo el rato. En ese sentido es un libro apabullante y que podría parecer desolador, pero lejos de parecer desolador, y ahora Juan nos podrá hablar de ello, a mí me parece que el libro tiene mucho de homenaje a la memoria, homenaje a los que vivieron, no tanto de regodeo en la muerte. Por supuesto que habla de la fragilidad y habla del carácter efímero de la existencia, pero siempre como un rendir homenaje o un recordar a los que por aquí pasaron, ¿no? Y también es un libro que se proyecta hacia el futuro con esperanza y con ilusión de vivir, ¿no? No es un libro que le hunde a uno en una profunda depresión, al contrario, pese a que esté lleno de defunciones y de enterramientos, ¿no? Le quiero dar las gracias a Juan porque haya hecho el esfuerzo de venir, aunque bueno, si la Torre de Don Borja estuviese en Almería o en Huelva o en las Islas Canarias, pues sería un poco más complicado, pero es que lo acabo de mirar en Google Maps y la Torre de Don Borja está a 7 kilómetros y 700 metros de Toñanes, así que a lo mejor no tiene tanto mérito que nos hayas dicho que sí, porque al fin y al cabo tienes tu pueblo aquí al lado. Juan, bienvenido. Muchísimas gracias.
Muchas gracias por venir. Y gracias a ti y a la Torre de Don Borja por la invitación y a vosotros por estar aquí, que me hace mucha ilusión. Te he escuchado en alguna entrevista decir que este libro, de todos los que has escrito hasta ahora, ha sido el libro con el que más te has peleado, con el que más veces te has tropezado. ¿Por qué? Porque a diferencia de anteriores libros, o quizás la principal diferencia con anteriores libros tuyos, es que es el que está, como decías, más cercano a ti. Es decir, aparecen elementos que en libros anteriores tuyos ya están, el peso de la historia, la documentación, atravesar el tiempo a lo largo de los siglos, aunque no de esta manera, pero además es un libro en el que tú estás porque está muy cerca de tu propia biografía sentimental, del paisaje de tu infancia y de tu juventud, y porque tienes el reto de que aparezca un personaje que ya sabemos que cuando uno escribe de uno mismo no es exactamente uno mismo el que aparece, pero bueno, estás presente en el libro de una manera muy clara, ¿no? Estás en el embrión que empieza a crecer dentro de Mercedes, estás en ese niño de los dinosaurios, estás en ese joven que empieza a investigar la historia de Toñanes, y en el madrileño que vuelve a Toñanes desde Madrid bien acompañado, ¿no? Estás en todo eso, ¿no? ¿Es esa la principal novedad con respecto a libros anteriores, al margen de esa novedad formal vinculada a las fechas para poder armar ese puzzle que atraviesa el tiempo? Es interesante eso que señalas porque en un primer momento yo no iba a aparecer en el libro. Es decir, fue también un proceso de evolución. Fue un proceso encontrar la idea de salir yo en el libro. No iba a salir. De hecho, es lo último que escribí. La novela yo las escribo siempre desordenadas y las voy armando luego con unos procedimientos, unos rompecabezas que a mis alumnos de escritura creativa siempre se lo cuento y se piensan que estoy loco, y a lo mejor estoy loco, pero una cosa un poco enrevesada. Y en un momento dado pues empezó a ser notorio que en la novela faltaba un elemento de unidad, que había algo ahí que no terminaba de entenderse muy bien. También además había unas entrevistas que aparecen en la novela, y claro, varias veces los entrevistados se refieren al entrevistador sin llamarlo por su nombre, le dicen, ay nene, qué bien que hayas venido a verme, no sé. Y claro, también mi pareja, que también es escritora, Marta, me decía, bueno, es que ¿a quién se dirige esta gente? Y entonces, aunque yo no quería, poco a poco adquirí conciencia de que en este libro iba a tener que aparecer yo. Entonces, esa es una novedad. También es una novedad la propia cercanía, ya no biográfica necesariamente, sino incluso de emplazamiento. Porque claro, mi primer libro de cuentos, bueno, está ambientado en muchísimos lugares, pero rara vez en el presente. El cielo de Lima está ambientado en Perú, Canadá está ambientado en Hungría, y ni siquiera Los muertos en México. Yo nunca había ambientado algo en España,
y ni en un tiempo presente. Bueno, esta novela tiene muchos elementos, pero también tiene el tiempo presente. Entonces esto también eran novedades importantes para mí. Y fueron de hecho las primeras a las que me enfrentaba. Pero por otro lado es cierto que es una novela que tiene muchísimos elementos de unidad con otras mías, sobre todo esa preocupación por el tiempo, que dices, y que ha ido evolucionando. También en mi novela anterior, en Ni siquiera los muertos, intentaba atravesar el tiempo. En Ni siquiera los muertos la idea era que moverse en el mapa implicara moverse en un calendario. Es decir, que un personaje va avanzando desde el sur de México hasta Estados Unidos y que en ese viaje pasen 5 siglos. Aquí el procedimiento ya no juega con lo fantástico, sino que está dentro del terreno realista, y la idea era que fuéramos nosotros los que atravesemos el tiempo de una manera libremente, un poco como hace el cine, que se permite más fluidez en los montajes y que, sobre todo, los videoclips, no sé si os habéis fijado, o la publicidad, que tienen, digamos, montajes muy rápidos y están contándonos varias historias simultáneamente, y era justo lo que quería hacer aquí, y digamos que ese reto de escribir un poco desde una conciencia cinematográfica también fue uno de los elementos novedosos que también me ayudaron mucho a enfrentarme a otros retos, que es algo que intento siempre. Y para poder conseguir que eso sea elegible para el lector, que el lector no se pierda, ahí imagino que das con esa idea, no sé si inspirada en algún otro libro o se te ocurrió un día de colocar las fechas en los márgenes, ¿no? Para que el lector, si quiere, se pueda ir orientando. Yo en la lectura es cierto que ya solo viendo la fecha ya sabía más o menos de qué personaje me estaban hablando, con lo que te sitúa rápidamente en el espacio temporal y no es un recurso estilístico, sino que es un recurso eficaz, es como los mojones que te van indicando dónde empieza un terreno y dónde acaba otro, y la verdad es que facilita mucho la lectura de una novela de estas características, que si no, pues entiendo que sería muchísimo más compleja, ¿no? Sí, la idea de las fechas pasa un poco como con la idea de la novela. Es de lo primero que me vino. Lo vi claro, digo, si quiero hacer tránsitos muy rápidos necesito que haya fechas para que el lector se oriente. Y como yo estaba consultando los archivos parroquiales y los párrocos de los libros antiguos a menudo en los márgenes ponían las fechas, precisamente porque aquellos libros eran un batiburrillo, de hecho a veces les reñía el obispo, a veces hay anotaciones de tiene que corregir el sacerdote, tal. Pues dije, este procedimiento puede ser útil. Lo que pasa es que lo deseché, porque en algún momento pensé que esto no lo iba a aceptar ninguna editorial, que fue una duda que yo tuve hasta el final, por cierto. Digo, a ver, sí, porque claro, es un reto en la maquetación enorme, y al mismo tiempo, en general, a la hora de intentar vender libros, las novedades gráficas no siempre funcionan muy bien, entonces también hay unos procedimientos comerciales ahí que podían tener un peso. Entonces lo deseché y luego volví a la idea. Y creo que fue útil volver, ya no solo porque ayuda al lector, que yo creo que le ayuda, sino porque al saber yo que tenía ese recurso me podía permitir más flexibilidad y más fluidez en la propia escritura. O sea, no es tanto el hecho de que ayude, que sí ayuda, sino que yo, sabiendo que tenía eso, digo, pues en esta frase voy a estar en 4 épocas al mismo tiempo, y si el lector quiere saber por dónde van los tiros, que mire la fecha. Pero yo me permitía una fluidez que rara vez nos podemos permitir desde la escritura. Hay que pensar que en el cine se juega con las imágenes y las imágenes nos dan una información instantánea. Si yo pongo una imagen de medio segundo de alguien con una peluca gris y una casaca, en 2 décimas de segundo el espectador sabe que estamos en el siglo XVIII. Pero en literatura, como trabajamos con palabras que son consecutivas y no nos llegan simultánea ni instantáneamente, tenemos que generar imágenes, y si yo empiezo a contar que tiene una peluca y una casaca y que hay un palacio, al final, digamos que el chiste de ese salto se pierde. Pero teniendo las fechas era un poco como tener recursos propios del cine, por lo menos algo de su instantaneidad. Y fue decisivo para la propia escritura. De hecho, llegué a valorar, digo, bueno, yo lo voy a escribir como si las fechas estuvieran y luego ya negociaré si las fechas están o no están. Pero yo voy a escribir pensando que el lector tendrá esas fechas. Y yo creo que lo que ha sucedido con ellas, en casi todos los lectores, es la misma experiencia, casi siempre. Me dicen que al principio confunde un poco, dice, uy, esto, que al principio intentan leerlas todas y que al cabo de pocas páginas se queda como un material de consulta. Es decir, vas leyendo y de vez en cuando dices, ¿esto cuándo es? Mira, en 1715, claro, como la historia de no sé quién. Pero que en realidad queda un poco como una información a la que puedes acceder o no, a voluntad.
¿Qué tal te han recibido en Toñanes después de...? Porque una cosa que te quería preguntar es que, claro, aparecen muchas historias que también me gustaría que nos contases, que sean verdad o que sean mentiras, lo de menos, ¿no? Pero hay muchísimas historias a lo largo de la novela que son absolutamente fascinantes. Estoy pensando en ese riesgo de aborto y consecutivamente, que es muy impactante, la historia de El monstruo de Toñanes, eso que impacta mucho. Estoy pensando en ese litigio durante 40 años de don Francisco, me parece que es con Domingo, por un terreno de escaso valor. Estoy pensando en la primera mujer que no puede ser enterrada en la iglesia y tiene que ser enterrada en el cementerio para disgusto de su marido. Es decir, son un montón de historias tremendamente fascinantes que hablan de la condición humana, que hablan del amor, que hablan de los pensamientos mezquinos, que hablan de la envidia, que hablan de los miedos, que hablan de muchísimas cosas que a todos nos interpelen, ¿no? Que creo que es una de las cosas potentes que tiene la novela. Pero la sensación que a mí me ha quedado es que los vecinos que menos presentes están, salvo esos vecinos a los que entrevistas y que me ha recordado un poco también a los libros de la premio Nobel rusa, Alexeyevich. Me ha recordado un poco esa técnica, ¿no? De entrevista que luego se convierte, que luego el escritor recoge eso que la persona ha dicho y lo pone en primera persona, lo traduce, ¿no? a lo literario un poco, me ha recordado, pero con la excepción de esas entrevistas, yo creo que los personajes del presente, los que todavía están vivos, son los que menos aparecen en el libro, ¿no? Absolutamente. Bueno, lo primero decirte que si te ha recordado Svetlana Alexievich es porque yo lo aprendí de ella. Es decir, ahí hay una influencia clarísima de ella y de Poniatowska, que me parecen los grandes referentes, ¿no? de este cruce entre periodismo, antropología y literatura, y lo quise aplicar. Entonces, sí. Y es muy justo también la apreciación que haces de que los vecinos del presente están menos presentes, nunca mejor dicho, y fue a voluntad. Porque claro, una cosa es reinventar la historia de sus bisabuelos, que yo creo que a nadie ofende, o a nadie debería ofender, quién sabe, ¿no? Siempre hay personas que se pueden tomar a mal cualquier cosa, pero otra cosa es reinventar y jugar con elementos muy presentes que puedan ofender con mucho sentido a personas que no tienen una voz pública y que yo puedo escribir algo sobre ellos y que esto quede como el testimonio universal de esa persona. Entonces esto no me parecía justo. Entonces decidí precisamente la parte de las entrevistas para dar cuenta de esas historias del presente, de alguna manera, pero intenté no usurpar demasiado la voz de las personas vivas. Por eso son ellos los que hablan. Y mantuve incluso pues, muchos giros en el habla, mucho vocabulario, algunas cosas las cambié, por supuesto, pero lo cierto es que no dejé de tener miedo hasta el final de cuál podía ser la reacción. También decidí, a algunas personas les enseñé sus entrevistas y cuando vi que más o menos la recepción era buena, decidí no enseñar más, con miedo a que cuando tú enseñas mucho a algo a una persona como que se siente capacitada a decirte, bueno, pues cambia esto. Entonces yo dije, bueno, son las conversaciones que yo he grabado, las he versionado, pero poco, he sido respetuoso, vamos a confiar en que todo esté bien. Y lo cierto es que todo ha estado muy bien. La reacción ha sido muy buena, la acogida la verdad que estupenda. Y ya digo que a veces sí existe ese riesgo, ¿no? De decir algo que... Pero no, he tenido mucha suerte con ello. Y con lo que decías de las historias, ¿no? de la novela, pues hay un poco de todo. Las hay absolutamente ciertas y documentadas, las hay absolutamente inventadas a partir de nombres reales, eso sí. Siempre intenté partir de nombres que aparecieran en la documentación y escribir cosas que pudieran ser compatibles con lo que yo sabía por la documentación. Suelo poner el ejemplo como de este procedimiento que se ve muy claro, pues un personaje que yo veía cuándo había nacido, pero no cuando había muerto en el siglo XVIII, es decir, había nacido, pero en algún momento desaparece la documentación. Yo observo que en esa época hay un enrolamiento bastante importante en la zona para tripulaciones de marinería y yo decido que él se hace marino. Y entonces cuento su historia. Obviamente es ficción, pero es verdad que es una ficción creada a partir de unos datos de, bueno, pues este personaje bien pudiera ser que saliera de la documentación precisamente porque se hace marino, porque hay testimonios que así lo indican. Luego hay historias que, como te decía, han sido absolutamente respetuosas. Por ejemplo, el pleito que planteas de la finca, tal cual. O sea, yo ahí tomo la documentación, por supuesto lo versioné mucho porque era
mamotreto así de papeles durante 30 años por una finca diminuta, estuvieron ahí, en fin, y además dividieron a todo el pueblo. Luego se ve que hay más pleitos entre los que apoyan a uno, al otro, en fin, fue como el gran Melrose Place de Toñanes, ¿no? Ahí estaba todo. La historia del embarazo de mi madre es básicamente cierta en función de los testimonios que a mí me han llegado. ¿Qué más historias me decía? La del monstruo, bastante inventada a partir de que yo vi que esa persona, que es el personaje en el siglo XVIII, aparecía en los documentos como impedido. Entonces yo vi que impedido en la época podía ser demente, podía ser tullido, o sea, sí, podía ser ciego, podía ser sordo o podía tener malformaciones. Entonces yo decidí que lo que le pasaba a este personaje es que tenía malformaciones. Y así poco a poco fui tomando decisiones. Por cierto, la historia también que me decías del cementerio, que no quiere, esa es de Suances. Lo encontré en la documentación de Suances, me llamó mucho la atención. En Toñanes no ocurrió nada similar, pero me permití el mover unos kilómetros esta historia. Tú estás acostumbrado, por tu formación además de historiador, a documentarte tus libros y profundizar en hechos históricos para luego hacer de ellos literatura, ¿no? Pero en este caso además investigas un poco en tu propia historia, ¿no? En tu propia historia personal. Y claro, ahí tampoco hay siempre una documentación, más allá de ese árbol genealógico familiar, está también la propia indagación en la memoria, en lo que se recuerda, en lo que se olvida, está también hablar con las personas con las que afectivamente nos sentimos próximos para hacerles las preguntas que no se nos había ocurrido hacerles porque no nos habíamos puesto a investigar en esa historia nuestra, ¿no? ¿Cómo ha sido investigar tu propia historia y qué hay también en esas partes del libro donde aparece esa persona que se parece a ti? ¿Qué vínculo hay con eso que se llama ahora autoficción, ¿no? Porque parece que en el libro se entremezclan muchos géneros, ¿no? Sí. Es un libro donde bueno, pues encontramos algo que se parece a relatos históricos, encontramos cuentos, encontramos algo que se parece a la autoficción, encontramos casi un ensayo sociológico y antropológico, ¿no? De todo en una misma novela. Sí, es verdad que se dan cita a muchos géneros y esto es algo que a mí me interesa muy particularmente como escritor cada vez más. Y es, de alguna manera, intentar buscar una cierta renovación de la literatura, pero mirando hacia el pasado. Porque ahora para nosotros están más o menos claras las fronteras de los géneros. Es verdad que ahora un poquito menos, pero bueno, qué es ensayo, qué es novela, qué es poesía, qué es autoficción. Pero las primeras obras literarias no eran indeterminadas, eran flexibles. El caso evidente es la Biblia, ¿no? ¿Qué tipo de texto literario es la Biblia? Pues todos los que quieras. Y a mí me interesa mucho regresar a esa visión amplia de la literatura. También esto lo aprendo mucho de Roberto Bolaño, que también es un escritor que sus libros tenían todo, o intentaban tener todo. Entonces, a mí me interesa mucho dejar al lector en una situación en la que estás permanentemente cambiando de género. Y pues eso, a ver, tan pronto tienes un cuento, como una parte más antropológica, como una parte más cómica, una parte censal incluso, como esas listas de muertos que comentabas. Y esta flexibilidad era gran parte de mi interés. Y dentro de ellas, efectivamente, hay una parte que podemos calificar de autoficcional, sí, que básicamente consiste en trabajar con la autobiografía, pero de una manera flexible. No tienes por qué tener una correspondencia exacta con los hechos, sino que puedes introducir muchos elementos ficcionales. Sí fue una documentación difícil para mí, fácil para mis padres, porque ellos no sabían que yo estaba escribiendo este libro. Entonces yo le preguntaba a mi madre, oye, lo de comprar la casa del pueblo, ¿cómo fue? Y entonces ponía la grabadora. Y pues fui tomando ahí las notas. De hecho, fue la única que no sabía que estaba siendo entrevistada. De todos los de... Luego se lo enseñé y era, bueno, ¿todo bien con esto? Y sí fue interesante para mí trabajar con material vivo, por un lado, no solo consultando las fuentes, y por otro lado con material tan cercano, ¿no? Como son pues, efectivamente las personas queridas. Pero ha sido un aprendizaje interesante. Algo que me gusta de escribir es que yo creo que cuando se escribe de manera honesta y respetuosa con tu oficio, sales transformado de los libros que escribes. Y de hecho, cuanto más pienso estas típicas preguntas de por qué escribes y tal, y piensas a veces que es por el público, para que te quieran más, como decía Márquez, o para
destacar, y al final, no sé, creo que mi objetivo cada vez más lo relaciono con que escribo por el placer de transformarme en la experiencia que va a suponer cada uno de los libros, que es un viaje. Para el lector espero que también, pero sobre todo es un viaje para mí, y si luego además hay una comunicación con el lector, pues no puedes estar más contento, ¿no? Con los libros que van mejor, pues estás muy feliz. Pero... ¿De esa transformación sale siempre mejor o de algún libro ha salido peor de lo que entraste? Hombre, quiero pensar que sales mejor en un punto porque tienes unas experiencias que te permiten de alguna manera superar elementos o superar caminos, pero no, hay libros que sí me ha disgustado escribir. Por ejemplo, Canadá. Canadá es una novela corta, pero está ambientada en la Hungría post Segunda Guerra Mundial, y es, bueno, yo en aquel entonces hacía muchos estudios como historiador relacionados con el Holocausto, y de hecho yo había vivido en una casa en Hungría que había pertenecido a una familia judía que todavía tenía agujeros de bala en las paredes. Entonces yo me empecé a imaginar que el personaje, el dueño de esa casa, había sobrevivido a Auschwitz, regresaba a esa casa y ya tenía tanto miedo que no podía volver a salir. Y entonces empecé a escribir la novela allí, con ese lugar, y fue duro. También, y fíjate que yo había leído docenas de libros sobre el Holocausto, pero introducirse tanto en la mente de él, sales tocado. Pero bueno, luego dices, pues es un lugar por el que he pasado. Y al final, yo creo que pasa como en la vida, ¿no? Que incluso en las experiencias malas a menudo uno piensa luego, en cierto modo siente gratitud por haberlas vivido y por haberlas superado. Y creo que sucede un poco lo mismo, o me sucede a mí, con ciertos libros. En el caso de Lo demás es aire, además es un libro que no empiezas a escribir en una fecha concreta, sino que de alguna manera te acompaña pues desde los 12 o 13 años, he leído, ¿no? Porque es cuando cuando todavía no sabes que vas a escribir el libro, pero ya estás recopilando información sobre Toñanes hasta que llega un momento en el que dices, esto lo tengo que escribir, ¿no? Sí, yo creo que fue a los 13. A los 13 años me empecé a obsesionar con las ruinas de un molino que hay en Toñanes, y acabé haciendo un artículo de investigación, y a partir de ahí comencé a interesarme mucho por la historia del pueblo. Empecé con el árbol genealógico, a preguntar los nombres de las fincas, a tratar de ver por dónde pasaba el camino antiguo, leyendo la documentación, ahí chapurreando latín para entender. Pero es verdad que entonces, o sea, uno nunca sabe cuándo empiezan los libros, porque ahí yo no estaba haciendo una novela, ni tenía ni mucho menos ese objetivo. Lo que hice fue publicar varios artículos de investigación histórica, y varios, digamos que muchas de esas investigaciones ni siquiera intentaba publicar nada, era el propio placer de descifrar. Pues esto, ¿cómo sería? ¿Cómo iba el camino medieval? Y acababa diciendo, pues pasaba por aquí, por aquí, por aquí. Digamos que me daba o me da mucho placer el llegar a un lugar, que además es querido para mí, que, digamos, no tiene ninguna historia que contar aparentemente, y una vez uno empieza a investigar, descubrir muchos estratos de pasado en ese lugar y poder saber cosas, digamos, poder conocer secretos que ese lugar guarda. Por ejemplo, hay una pequeña hoya entre las colinitas que rodean Toñanes, que es un lugar que a mí siempre me ha gustado, y que allí como que me voy alguna vez para estar un poco a mi aire, tranquilo. Y pues descubrí en un documento que ahí había aparecido muerto un hombre en el siglo XVIII, porque se había escondido ahí, porque tenía al parecer problemas mentales, y se había muerto de hambre. Y de pronto era una sensación de estar ahí y pensar, soy la única persona viva que sabe que esto pasó aquí. Y eso, una sensación de, pues quiero compartirlo. Quiero poder mostrar esto que sé sobre los lugares. Y la decisión de escribir el libro llega en 2016, o sea, llega muchísimo después. Yo ahí tenía, que tenía 32 años. Ahí es cuando ya empiezo a barruntar, oye, todo esto que he ido investigando, a lo mejor puedo hacer una novela con ello. Pero hasta entonces ni se me había ocurrido. A mí una cosa que me interesa, Juan, siempre cuando tengo la oportunidad de hablar con escritores, es saber un poco cómo es su forma de trabajo, que casi siempre es distinta. Hay gente que madruga, hay gente que es nocturna, hay gente que se documenta, hay gente que no, hay gente que es disciplinada, hay gente que es caótica. Y bueno, sí, me gustaría, pues eso, que nos abrieses un poco la puerta, o que nos pudiésemos asomar por una mirilla para que nos contases cómo escribes, porque yo tengo una imagen de Juan escribiendo, fruto de una conversación que tuvimos hace años, pero eso igual se ha transformado, y perdóname si no es así, si no, pues me puedes corregir, que es Juan
escribiendo durante toda la noche acompañado por una botella de 2 litros de Coca-Cola. No sé si eso ha cambiado o no. De la fotografía solo tienes que borrar la Coca-Cola, lo demás es así. Sí, soy noctámbulo. Yo creo que porque, bueno, en mi vida siempre he intentado alternar momentos de sociabilidad, que es muy importante para mí, con momentos de soledad, que también me son necesarios. Las épocas en las que estoy sin tener un tiempo para estar solo, estoy a disgusto. Entonces siempre he mantenido los horarios de madrugada para la escritura. Con los años cada vez pues, los acorto un poco, no hasta tan tarde como cuando era más joven, que sí lo hacía. Entonces sí, suelo escribir de noche y también suelo tener etapas de escritura, digamos que tengo un modo on y un modo off durante la escritura a lo largo del año, porque yo soy docente de escritura creativa, me dedico a tutorizar novelas y libros de relatos de alumnos. Y claro, durante el año me suele ser un poco difícil encontrar tiempos duraderos de escritura y no sé cómo será tu caso. Quizás en poesía no es tan similar esto que voy a decir, pero el novelista tiende a necesitar un tiempo largo continuo. De hecho, si a mí me dices ahora qué prefieres, 3 meses de tener ratos y que al final va a ser más tiempo, o un mes de escritura intensa, prefiero un mes de escritura intensa, porque ahí, bueno, es hacer el viaje al que me refería antes. Entonces, casi siempre durante el curso produzco poco, aunque produzco algo, y durante el verano suelo producir mucho. También es verdad que yo tengo veranos largos, porque como yo ya me monto mis clases, yo les digo, pues a partir de junio no hay clase y hasta octubre no vuelve a haber. Entonces puedo tener un tiempo largo y luego también hay que cuadrarlo con los momentos de promoción. Cuando estás de promoción pues no se puede escribir. Y soy muy planificado escribiendo, al contrario con las demás facetas de mi vida. La escritura es el único lugar donde puedo ser muy planificador y muy disciplinado, extremadamente disciplinado. En otras cosas no lo soy, pero en la escritura soy muy trabajador realmente. Yo creo que eso es algo que se nota en el libro y cuando he hablado de él con amigos he trasladado como esas 2 características, ¿no? O esas 2 imágenes que a mí me vienen, que es la de un escritor con talento, eso es obvio, pero también se nota que hay detrás una seriedad, es decir, un trabajo, una persona que persevera y que se lo toma muy en serio y que dedica muchísimo tiempo a ello, no solo a la documentación, sino a la propia escritura del libro. ¿Tienes alguna otra historia en la cabeza ya? Estoy ahí barruntando cosas, pero como te decía antes, más allá de que ciertas líneas temáticas pues perseveren de un libro a otro, siempre he intentado en cada libro asumir algún desafío. A veces el salto es mayor, a veces es más pequeño, pero es cierto que que todos mis libros plantean algo un poco distinto dentro de... Como que odio repetirme, porque me aburro, porque ya no hay viaje que hacer. Es como volver a la misma ciudad en la que acabas de estar. Como, bueno, dentro de 10 años, pero ahora ya me la conozco. Entonces, ahora quiero realizar algún cambio más drástico y estoy pensando en ensayo. Tengo la sensación ahora mismo de que si escribiera otra novela, que podría escribirla, tengo algunas ideas, haría algo muy parecido. Y como no me interesa, y no sé si sabéis esta anécdota, creo que es de Chillida, de que en determinado momento comienza a hacer los bocetos con la mano izquierda en lugar de con la mano derecha, porque ya ha adquirido ciertos vicios con el dibujo y todo lo resuelve de manera parecida. Y entonces lo que decide es que si cambia de mano y se lo pone más difícil, aparecerá algo nuevo. Pero con la mano derecha es difícil salirte de la comodidad, ¿no? Me pasa un poco igual, yo como que tengo ya la comodidad de ciertos recursos que he aprendido en este libro, es muy tentador usarlos. Pero si me paso al ensayo, me obligo a estar mirando desde otra dirección y me obligo a asumir esos desafíos. Así que probablemente será ensayo. Pero vete tú a saber, porque... ¿Alguna temática en particular que te interese? Sí, estoy trabajando el tema de la soledad, que me interesa mucho. Estoy tratando de analizar los diferentes tipos de soledad que pueden existir, las diferentes razones por las que personas a lo largo de la historia han estado solas, a veces contra su voluntad, a veces por su voluntad, a veces por razones religiosas, a veces por razones, en fin, por determinadas limitaciones. Estoy tratando de decir algo sobre este tema tan amplio que al mismo tiempo yo creo que es un tema de gran preocupación hoy, donde vivimos una sociedad progresivamente, o sea, que nos lleva a una soledad indeseada en muchos casos. Entonces,
a ver qué sale, pero nunca se sabe, ¿eh? Porque, por ejemplo, este libro se reían en el diario Montañés que ya les había dado varias entrevistas de no, el próximo es el de Toñane, y luego sacaba otro libro y me decían, pero ¿dónde está el de Toñane? Al final he cumplido, pero pensé que no iba a cumplir. Sí, y entiendo que para ese ensayo también utilizarás la documentación para, ¿no?, investigar un poco cómo ha sido la historia de personas que han vivido en esa soledad, ¿no?, al margen de las reflexiones intelectuales que tú puedas hacer. Sí, habrá mucha documentación, sobre todo para... No es tanto porque necesites tanta documentación para escribir, sino que muchas veces necesitas mucha documentación para descubrir qué quieres escribir. Como que de entrada podría decir, pues personas solitarias, no sé qué, me interesa su historia. Pero si te pones a investigar, a lo mejor aparece un personaje más secundario que te interesa más. Y a lo mejor todo ese bagaje de lecturas que tienes, de repente relacionas cosas y dices, es curioso. En esta entrada de diario, Silvia Plath está diciendo lo mismo que dijo, no sé, tal autor 40 años antes. Y es curioso cómo es posible que hayan llegado a la misma idea. Y ahí, digamos que surge un diálogo interesante, pero que ya te digo, como nunca he escrito ensayo, vete a saber si esto es un fracaso, yo lo digo ahora ya. Antes me daba como pudor decir por si fracasaba, ahora por si fracaso, pues os lo cuento, no pasa nada. Un ensayo sobre la soledad, lo bueno es que aquí no estamos solos, estamos muy bien acompañados y ya ha llegado el momento de que podáis hacer alguna pregunta, si lo deseáis. Estás desde 2016, aunque la tienes ahí desde los 13 años, pero que ya cuando te pones a escribirlo en ello, de repente ahora me tengo que ir a comer, me desconcentro, vuelvo a ponerme la mente ahí, quiero decir, no sé cómo se puede hacer eso, o sea, me parece increíble. Yo creo que lo que sucede es que los escritores muchas veces somos personas que si no escribiéramos también seríamos así. Es decir, que somos personas con un mundo, o sea, que muchas veces estamos como en dos realidades paralelas, a mí me pasa, pero también cuando me obsesiono con un problema, por ejemplo, que es algo no productivo. Soy muy obsesivo, yo creo que muchos escritores somos obsesivos. Para mí la clave es cómo hacer que elementos de tu carácter que pueden ser muy nocivos se conviertan en elementos positivos. Y algo que me gusta mucho de la literatura es que permite canalizar una obsesividad a algo socialmente aceptado que te da placer en lugar de problemas. O sea, imaginaos que yo hubiera emprendido la misma documentación pero sin buscar hacer ni artículos de investigación histórica ni novela. Probablemente la gente diría, es rarito este chico. En el momento en el que haces una novela, de repente todo adquiere cierto carácter de, bueno, es que estaba haciendo un libro. Pero muchas veces creo que el libro es la coartada que nos ponemos para estar durante mucho tiempo en otro lugar y que la gente entienda dónde has estado y lo vea como algo bueno. Pero, entonces, yo creo que pasa un poco eso. Por supuesto, también se educa, es decir, cuando escribes libros te permites tú muchísimo más ese internarte en otro mundo. Y hay gente que tiene más facilidad y gente que menos, o gente que necesita más concentración y gente que menos. Yo necesito mucha, por ejemplo, pero hay gente que es capaz de escribir en cualquier lado, que yo lo admiro mucho, la verdad, pero no es mi caso. Hace poco, por cierto, citó La Torre de Don Borja una persona que había publicado un ensayo sobre Alejandra Pizarnik y decía que Pizarnik vivía tan en la literatura que cuando hablaba con otros escritores y de repente las conversaciones surgían temas cotidianos o mundanos que ya no lo podía entender, porque esa vida a ella no le interesaba, solo le interesaba la literatura. ¿A ti te pasa? No, no me pasa, pero sí me ocurre que por momentos... Lo digo porque además teniendo una pareja escritora eso es fácil todavía que se retroalimente, ¿no? Eso en mi caso es beneficioso porque entramos es decir, pues tienes como un mundo privado, pero que tiene cierta esfera de intersección, ese mundo privado imaginado con el mundo privado e imaginativo de tu pareja. Y ahí supongo que también puede ser una maldición si no hay mucha comprensión, pero de momento está siendo una bendición, hay que decirlo. Entonces es muy útil eso. A mí no me ocurre tanto, lo que sí me pasa es que hay momentos en los que no estoy y que me cuesta mucho... Sí, me cuesta mucho intervenir en ciertas conversaciones o en ciertos lugares porque estoy más concentrado en otras cosas, pero luego hay momentos en los que necesito esa sociabilidad y puedo entrar en ella muy bien. Digamos que soy muy variable, depende del día que tenga, depende de dónde tenga la cabeza, me es más fácil o no entrar. Por cierto, ahora que decías lo de Pizarnik, que el otro día descubrí que estuvo en Santillana, no sé si lo sabes.
Sí, en sus diarios figura que pasa por Santillana, que dije, anda, mira, pues ha pasado por Toñanes, pero luego iba a Comilla, digo, la tengo que meter en el libro, pero no la metí. No. Más preguntas. A mí me llama la atención un poco si siempre has tenido una vocación literaria, ya parece que desde joven. Al final te volcaste en buenos estudios de historia y has retomado al final otra vez profesionalmente tu vocación literaria. ¿Cómo se produce ese tránsito? En realidad, me suele gustar los escritores que te dicen que nunca quisieron ser escritores y que en algún momento descubren su vocación mientras son mecánicos. Por desgracia, mi historia es muy aburrida. Yo quise ser escritor desde la más tierna infancia. De hecho, mis padres guardan cuadernos llenos de historias desde los 6-7 años que empecé a escribir. Y ha sido algo prácticamente ininterrumpido toda mi vida. Lo que sucede es que, claro, llega un momento en el que dices, bueno, lo que tengo que darme es una formación que me habilite también para el mundo profesional, ahí hay algún debate siempre, pero yo siempre decidí que la carrera que estudiaría iba a estar relacionada con lo que para mí era mi verdadero objetivo, que era escribir. Entonces, como muchas veces, bueno, pues estudié historia porque sabía que algo de lo que me interesaba mucho escribir es sobre el pasado, luego me fui a Madrid a estudiar teoría de literatura por ese mismo motivo, y luego me convertí en un profesional de pedir becas de escritura, becas de residencia, porque lo que no quería era introducirme de manera plena en el mercado laboral con otro tema, precisamente por esa obsesividad que menciono. Hay gente que puede hacerlo, dice, pues Benet, ¿no? Que creo que era ingeniero, pues fenomenal, pues haría y luego escribiría en su rato libre, o no, dedicaría, no lo sé cómo lo hacía. Pero yo sé que a mí me lastraría profundamente tener que dedicarme a otra cosa. Entonces, digamos que hice la apuesta de poner como centro de todo la escritura, y bueno, pues al final ha salido bien, pero perfectamente puede ocurrir que no salga bien. De todas formas, yo algo que siempre digo a los alumnos que pues vienen con parecidos dilemas, que hasta donde tengan resuelto el comer, o sea, si no tienes resuelto el comer, pues tendrás que comer, Creo que si uno de verdad siente una enorme vocación literaria o artística del tipo que sea, hay que dejarse sucumbir a ella durante un tiempo y probar. Porque luego ves mucha gente que te llega a una edad ya muy avanzada de que ellos siempre quisieron ser escritores, que ellos siempre tal, y notas como un cierto bucle de debí intentarlo, no, como que intentan confirmar en ti que en realidad era mala idea, que ellos no tenían talento, pero claro, tú lo que planteas es, bueno, a lo mejor no tenías talento en ese momento, pero el talento también se educa. Se habla mucho del talento como si fuera una varita mágica que te toca, pero en gran medida es trabajo. Y en gran medida es personalidad. Esto es una cosa que también insisto mucho a los alumnos que te dicen, ¿tengo talento o no? Y a veces dices, no lo sé, pero tienes la personalidad. Es decir, personas con determinación, que no se rinden, que están dispuestos a seguir adelante hasta el final. Eso es algo importantísimo para el arte. Porque en el arte permanentemente te vas a topar con obstáculos, todo el tiempo. Incluso cuando te va muy bien. Al final es, bueno, pero ¿cuánto estás ganando? Pues no mucho, dices, pues de la escritura, pues ganas lo que ganas. Si tienes ambiciones mayores o si quieres mucha seguridad, no, yo es que tengo que estar seguro de que voy a tener un trabajo estable, pues a lo mejor te estás apartando de tu profesión. Pero bueno, al menos es como yo lo vivo. Cada uno, hay gente que, por ejemplo, no quiere hacer nada en su trabajo alimenticio relacionado con la escritura. Yo, la idea que asumí es, cuanto más parecido sea mi trabajo a escribir, mejor. Bueno, miento, no quería ser periodista, porque siento que, pero hay otras personas que no les pasa, pero a mí me desgasta mucho escribir, para mí es muy trabajoso escribir. Entonces, si escribo un artículo, no estoy escribiendo mi novela. Entonces, me es más interesante leer alumnos, comentarlos, y esto es un poco lo que decidí. Y al final te he contestado 1000 cosas, pero bueno, está. Oye, por cierto, la novela, Lo demás es aire, se ubica en Toñanes, en la provincia, pero tú al final te has asentado en Madrid. De cara a una carrera literaria, ¿consideras que estar en Madrid sigue siendo importante con respecto a estar en los márgenes, en la periferia, en la provincia, o piensas que es algo secundario? Pues mira, querría responder que es indiferente, pero no es indiferente en mi opinión.
creo que los escritores que están afincados en Madrid o en Barcelona tienen ventajas frente a los escritores de periferia. Y lo puedo decir porque yo vengo de aquí, es decir, es verdad que en general las ciudades pequeñas tienen un tejido cultural más pequeño y menos proyectado afuera, y es más difícil, o sea, digamos que es más fácil caer en un circuito un poco endogámico. Las personas que al final tienen que salen de ahí, ¿eh? O sea, no estoy diciendo vas a triunfar si te vas a Madrid, ni es imposible triunfar en Cantabria. Ninguna de las dos cosas son ciertas. Pero yo creo que tengo ventajas, la verdad. Pues el poder ir a una presentación de un libro con un escritor tal, que viene el editor, que acabas... Ya no te digo ni que vayas a hacer política, simplemente pues acabas tomando una caña con el editor, tú le dices, pues me encantó el libro, dices una cosa que le parece interesante, tú escribes, ¿por qué no nos mandas algo? Pues eso en Cantabria no te va a pasar, indudablemente. Y yo gran parte... Los primeros pasos a mí me costaron muchísimo. Publicar me costó un horror. Que es una cosa que en general los escritores evitan decir, pero en mi caso es absolutamente cierto. A mí me costó mucho. Y en parte fue pues que al final un editor que conocía, bueno, ¿por qué no me mandas? Pero muchas veces los editores no aceptan manuscritos directamente. Y entonces dices, pero ¿cómo me van a conocer si no aceptan manuscritos? Entonces yo creo que tiene ventajas. Ahora, también ese mito de en provincias no se puede hacer nada, eso es falso, absolutamente. Creo que hay escritores que han hecho carreras muy serias desde lugares muy pequeños. También creo que una cosa importante y que viene bien es que muchas veces cuando tú vives en un lugar pequeño, tu programa de lecturas te lo marcas tú y tus amigos. Pero en realidad no tienes una conciencia muy clara de qué se está leyendo fuera. Y cuando estás en una ciudad grande, tienes como más estímulos y como que te vienen más cosas que yo no habría leído. Yo creo que si me hubiera quedado en Cantabria, habría leído más en una dirección y menos en una dirección amplia. Pero es mi caso. Luego hay gente que puede vivir en Teruel y tener una... que dices, Dios mío, conoce a todo el mundo. Pero creo que es algo importante, sí. No definitivo, pero importante. He leído el libro y me ha gustado, me ha interesado, me ha encantado. Y además ya sé que tiene premios y reconocimientos en España. Entonces mi pregunta es si el excesivo localismo puede perjudicar la difusión o el éxito internacional. Pues es una buena pregunta. Yo creo que es exactamente al revés. Creo que, bueno, es un poco lo que estábamos ahora hablando en torno a Eurovisión, ¿no? Viene bien llevar algo flamenco a Eurovisión, teóricamente no, pero el caso es que beneficia generalmente. Yo creo que cuando escribimos algo pensando en lo universal, generalmente no lo hacemos universal, lo hacemos más plano, más descafeinado. Yo creo que a menudo la universalidad llega a partir de hablar de lo propio de una manera profunda. Porque al final las experiencias humanas se parecen mucho. Y si tú... O sea, no te digo que yo lo haya logrado, pero si tú hablas sobre tu pueblo o sobre tu familia con una profundidad máxima, estás hablando de la familia de todo el mundo, estás hablando del pueblo de todo el mundo y estás hablando de la realidad de todo el mundo. Pero si intentas hacer una cosa como más bueno, que no sea claramente de España ni de ningún lugar, eso es lo que yo creo que no suele funcionar. A nivel internacional, la acogida del libro todavía es difícil de medir, pero bueno, ya tenemos traducciones a 4 países. O sea que parece que sí está interesando. La que más ilusión me ha hecho es Lituania, que dices. Pues en Lituania y en Holanda me han dicho que lo quieren traducir, o sea, poner el título Toñanes, porque les suena muy exótico. Y yo, que lo de la ñ, que yo, pues muy bien. O sea, que no te creas. A veces, yo creo que en realidad me ha beneficiado y creo que otras veces me ha perjudicado. Por ejemplo, cuando escribí Ni siquiera los muertos ambientado en México, desconcertaba mucho a la gente. Cuando fui de gira a México, en México lo de un español escribiendo de México era como raro. Y en España es como, ¿pero por qué México? Y bueno, pues es que para mí, bueno, aparte de que viví allí una temporada, pero pues claro, pertenecen a ese país mío que es mi imaginación. Y como yo pues, he estado largamente en México debatiéndome, leyendo libros y estando allá y tal, pues para mí es mi lugar. Pero yo entiendo que a veces esos libros un poco que no se sabe de dónde son, no están muy beneficiados de cara a la difusión. Y estos tan locales a menudo se benefician. Enhorabuena, Juan. Gracias. Yo conocí a Juan, escritor, con 12 años, cuando era el redactor jefe de una revista que llevábamos en un colegio público, unos padres, humildemente,
y era ya un gran redactor jefe, que disfrutamos muchísimo con él. Y desde luego el talento existe, como muy bien has dicho, con un trabajo enorme detrás, una trayectoria de formación enorme, Juan. Y bueno, enhorabuena, y además un joven, que dicen que los jóvenes es mucho más difícil todo esto, pero con trabajo detrás a veces las cosas se consiguen. Bueno, mi pregunta es sobre este tema que vas a trabajar, que saldrá o no, sobre la soledad. Sé que tu trabajo está muy relacionado con la documentación, los archivos, etcétera. ¿Qué te está documentando? ¿Archivos, literatura, filosofía? Para el ensayo, preguntas. Sí, para esto que saldrá o no. Cuéntanos un poco cómo estás trabajando. En este caso, menos archivos. Estoy trabajando más a partir de... pues mira, por ejemplo, prensa me está ayudando mucho. Cada cierto tiempo sale algún artículo de la persona más solitaria del mundo, cosas raras, ¿no? De uno que han encontrado en no sé dónde. Yo voy documentándome mucho y sacando información de ahí para luego ampliar en bibliografía. Y sobre todo me estoy metiendo mucho en el terreno de los diarios. Porque la soledad creo que es un tema que aflora más en ese tipo de textos que en novelas, que también, por supuesto. Entonces, básicamente lo que voy haciendo es, voy seleccionando algunos personajes que me van interesando y que voy sabiendo que acabarán teniendo una parte importante en el ensayo, y por un lado intento leerme todo lo que se ha escrito sobre esas personas, y si hay alguna documentación más específica, también a veces, dependiendo de la época, si es en una época más antigua, intento leer libros sobre la vida cotidiana en esas épocas, que es algo muy interesante. Y que, por cierto, usé mucho también en esta novela. Hay un tipo de literatura, de disciplina, digamos, una corriente historiográfica muy interesante, que no sé si conocéis, la microhistoria, que es hacer investigaciones históricas de lugares muy, muy profundas, de lugares muy pequeños, y la historia de las sensibilidades, que es una corriente historiográfica que lo que busca es contar la historia de determinados aspectos muy concretos de la vida humana. Por ejemplo, una historia de la sonrisa. ¿Cuándo y qué y cómo empieza la sonrisa a significar lo que significa? ¿Qué significa en cada lugar? O la historia de la alimentación, o la historia de las creencias religiosas, en fin. Ese tipo de libros me ayudan mucho porque me permiten aterrizar en la cosmovisión de esos personajes. Porque claro, si te empiezas a interesar, por ejemplo, ahora estaba leyendo sobre los estilitas, ¿no? Estos monjes que se subían a lo alto de una columna y se quedaban ahí, pasaban la vida entera. Claro, es muy difícil entender cuál es la mentalidad de estas personas si no conocemos qué se cree sobre la carne, sobre la religión, en el siglo IV después de Cristo en Siria. Entonces te tienes que acabar metiendo ahí. Al final yo creo que uno escribe, o en mi caso al menos, también para disfrutar ese proceso, como decía antes, y yo me lo paso también documentándome como escribiendo, o si no mejor, porque ahí no hay perfeccionismo todavía, es como, bueno, ya lo escribiré. La parte de escribir es la complicada. ¿Sufres cuando escribes por ese perfeccionismo? Sí, sufro y me lo paso muy bien, las dos cosas. Pues ahora mismo estaba en semana de sufrimiento, pero luego llegan etapas que estás súper contento y todo te parece muy bien porque la escritura fluye. Tenemos una columna en el jardín, pues si te quieres subir ahí. Bueno, pero me bajas para comer, ¿eh? No me dejes ahí. Yo quería preguntarte si, aunque has dicho que te gusta variar mucho y que tu obra es muy variada, si hay algún tema o alguna obsesión que sea un poco recurrente y que a lo largo de tu obra y que tenga un poco, que se vea tu personalidad. Y otra cosa, si puedes dar alguna pincelada más de cuando has hablado del proceso de cuando escribes, de cómo lo haces, sí, porque eso me parece muy interesante. Muy bien, pues te cuento. Sí, mira, te diría que el tema central de mi obra es el tiempo, analizado de diferentes maneras. Pues en Canadá era tratar de captar el tiempo psicológico de una persona con un trastorno de estrés postraumático. Es decir, qué sucede cuando... Porque el trauma es eso, ¿no? Es que no pasa el tiempo sobre tu herida y que en cualquier momento puedes regresar al pasado y no vivirlo como pasado, sino como presente. Bueno, pues yo intenté meterme dentro de la cabeza de ese personaje y asumir esa concepción temporal. Y ni siquiera Los muertos ya comentaba esto de recorrer un calendario como si fuera un mapa. En Lo demás es aire, pues lo que he contado también. Es decir, el tiempo es un tema esencial para mí y también la idea de utilizar el pasado como un espejo para mirarnos desde el presente.
yo no creo hacer novela histórica, o lo que se suele llamar novela histórica. Hombre, es histórica desde el momento en el que tiene lugar en momentos de la historia, pero mi objetivo no es tanto contar la historia, sino utilizar la historia como una fuente de recursos para pensar cómo somos humanamente. Digamos que si damos una imagen de un tiempo distinto y vemos qué hay de diferente y qué hay de común en la experiencia humana, lo que es común marcará lo que es lo humano, porque es lo que permanece. Entonces, esos son los dos grandes temas que a mí me interesan. En cuanto a la planificación, yo trabajo planificando mucho. Generalmente se dice, no sé si conocéis la determinación, que hay dos tipos de escritores, de brújula y de mapa. Se dice que si la novela es hacer un viaje, el que va con brújula es aquel que, bueno, simplemente va con una pequeña orientación, pero en realidad va a perderse y disfruta de perderse. Entonces es esa persona que empiezan a escribir y no, pues igual no hacen ni una sinopsis, ni se preparan lo que van a contar, sino que un poquito van tomando la temperatura del texto y se van dejando llevar. Y luego están los de plano, los de mapa, son aquellos que ya han planificado dónde van a comer, dónde van a merendar y dónde van a cenar. Yo soy de mapa. Lo que pasa es que soy un mapa un poco curioso porque hago siempre mucho mapa y luego lo voy rompiendo. Entonces, no me gusta nada encorsetarme, pero como soy muy inseguro, tener el mapa me ayuda. Es como que yo ya sé dónde voy a comer y voy tranquilo, pero si encuentro otro lugar mejor para comer de camino, modifico la reserva. Esa sería la... Entonces digo de repente, no, pues este personaje al final no va a hacer esto, va a hacer esto otro. Y generalmente trabajo, claro, escribo desordenado y luego intento ensamblarlo. Y le doy mucha importancia a esos ensamblajes. Una cosa que no hemos comentado es que, bueno, que la novela, como os decía, tenía mucho de cine y una de las ideas es que vamos saltando en el tiempo, pero siempre hay un pequeño eslaboncito que une un capítulo con otro. Que a veces es un elemento, a veces es un personaje, a veces es una palabra. Entonces, ¿cómo hice eso? Pues yo iba haciendo las historias, a cada historia la ponía en una ficha de cartulina y ponía una serie de colores como para orientarme. Digo, las historias que tengan que ver con no sé qué, amarillo, las que sean entrevistas, azul, las que tienen que ver con el río, rojo. Entonces luego las voy colocando en el suelo de mi despacho y voy viendo de un golpe de vista si hay mucho amarillo junto, que quiere decir que hay una historia que ahí se apelotona, o si, falta mucho rojo al final. Entonces voy reordenando y estoy permanentemente, hasta que no pongo la última palabra de la novela, no sé cuál va a ser el orden. Y luego, claro, una vez ya decides el orden, lo que tengo es que reescribir un poco para hacer algunos eslabones más claros. Digo, pues aquí el capítulo 14 y el 15 tienen que ir unidos, pero no sé muy bien cómo. Bueno, pues voy a reinterpretar un poquito el final del 14 para que encaje con el 15. Entonces lo cambio un poquito y ese es un poco el procedimiento. Es un poco obsesivo, como decía al principio, pero a mí me ayuda mucho porque antes no hacía esto y era un fracaso total. Siempre llegaba un momento de la novela donde no sabía cómo seguir y me atascaba. Y es una gran ventaja para mí el poder escribir. O sea, yo siempre pienso, vale, de todos los capítulos que me quedan por escribir, ¿en cuál me siento como ahora mismo con mejor humor para afrontar? Y el capítulo que un día te parece fácil, te parece difícil otro día y al revés. Entonces yo siempre digo, vale, pues me quedan 14 capítulos. De todos estos, pues supongo que el diálogo de no sé quién quizás es lo más parecido a lo que me veo capaz de hacer. Pues vamos a hacer ese. Y así poco a poco voy rellenando el sudoku hasta que ya no queda ninguna casilla. ¿Cuándo das por cerrado el libro? Porque un libro como este es muy complicado de cerrar, ¿no? Es decir, bueno, esto está terminado, tienes tantas historias que si sigues investigando te pueden aparecer. No sé si has eliminado cosas. He eliminado, sí, mucho, más de 100 páginas. Pues mira, tomo la decisión de acabar de manera precipitada y rápida, a diferencia de lo demás que he contado. Hay un momento en el que digo, esto ya tiene que estar, y entonces ya tomo algunas decisiones y resuelvo y no me obsesiono. ¿Lo vuelves a leer una vez editado? Sí, sí. No, o sea, una vez editado no. ¿No has vuelto a leer el libro desde...? No, ni lo leeré. No, nunca. Ahora el año que viene me van a reeditar una novela y me dicen, ¿la quieres revisar? Y yo, ¿revisar? No, de ningún modo. No, porque es como ver un vídeo tuyo, es como, no hagas ese gesto, no, pero tampoco lo digo. A veces se dice un poco, que me suena un poco a falsa humildad, de no, es que escribo mal, no me quiero leer. Yo estoy contento de cómo escribo y todo bien. Pero uno va cambiando y es como, bueno, es que es un viaje que ya he hecho. Tampoco veo mis fotografías de viajes.
Las hago y no las vuelvo a mirar. Pues a veces, de vez en cuando, es como, pues pones esta foto, pero no me quedo como a mirar diapositivas de mis fotos. No, lo dejo ahí. Pero sí que creo que a veces los libros hay un punto en el que se pueden llegar a sobretrabajar. Es decir, hay un punto en el que la cosa da, y luego hay un punto en el que estás un mes dándole vueltas y lo pones peor. Y yo cuando noto que la cosa ya tal, digo, se acabó, el libro está, y corto, hablo con mi editor, y listo. ¿Compartes tu manuscrito con otros escritores? Sí. ¿Muchos, pocos? Pocos, pero sí. Y no solo con escritores. Los escritores a veces somos muy buenos consejeros y a veces no. Porque no sé cómo será tu experiencia, pero muchas veces uno, cuando es escritor, tiene unas ideas muy claras de lo que quiere. Entonces te pasan un libro de otro género y con otra orientación, y yo tengo amigos escritores que valoro mucho su escritura, pero humildemente no tanto su lectura, porque veo que me dan consejos para transformar mi libro en uno suyo y quedaría muy bien, pero no es mi trabajo. Y es como, ya, sí, tú no harías que el personaje no sé qué, tú le darías más importancia a no sé cuánto, lo sé, pero no es lo que a mí me interesa. Entonces, solo se la paso a escritores que creo que pueden hacer esa labor, y se la paso también a lectores, gente que confía en su criterio, aunque no escriban una línea, porque ya digo, a veces los mejores lectores no tienen por qué escribir. Y suelo pasar a 6, 7 personas, recojo las opiniones y a partir de ahí reescribo una vez más y ya está. Creo que te escuché en una ocasión que con el libro de cuentos pasaste el libro a demasiada gente y te volviste loco porque el que te decía que su cuento favorito era uno y que tenía que descartar otro, luego el siguiente te decía que el otro tenía que mantenerlo, tenías que eliminar, y que era todo mensajes contradictorios y que fue una locura, ¿no? Y hay que asumir que hay gente a la que no le va a gustar y que no pasa nada. Sí, yo doy clases de literatura, es que si voy a hablar de Dostoyevsky y de Kafka y de Bolaño y de Borges y hay alumnos a los que no les gusta, ¿cómo voy a lograr yo gustar a todo el mundo? Si no gusta a todo el mundo Borges o no gusta a todo el mundo... No hay que pretenderlo. Yo intento pasárselo a la gente que creo que puede tener una sintonía con el libro y ya está. Y hay que asumir que hay libros que tienen menos sintonía con el lector y no significa que sean peores, simplemente tienen menos sintonía. Este libro, extrañamente, estoy viendo que tiene bastante sintonía, más que otros libros míos. Bueno, pues fenomenal, pero no hay que intentar satisfacer a todo el mundo, porque entonces no va a funcionar, o eso creo yo. ¿Tú piensas en el lector cuando escribes o no? Sí, pero... O sea, pienso como un poco inútilmente, en el sentido de que me preocupa. Por ejemplo, cuando estaba escribiendo Ni siquiera los muertos, yo sabía que era un libro que iba a ser duro para el lector. Y no lo dejé de tener presente ni una página, pero no hice nada por hacerlo más... porque era lo que yo necesitaba escribir. Y era, pues es una pena, y sí, porque yo quiero ser leído, yo quiero ser valorado. A mí me gusta ya no solo recibir halagos, sino recibir, no sé, sentir que el mundo mental en el que uno ha estado tiene importancia para los lectores. Eso es muy importante para el escritor. Claro que me gusta ser leído. Pero a ver, con el poco dinero que da esta profesión, ¿cómo voy a sacrificar mis ideas para que te lean 1000 personas más? No tiene ningún sentido. Esa es otra, ¿no? La precariedad de la literatura, que quitando a algunos autores que pueden vivir holgadamente de escribir, que lo que quizá mucha gente no sepa es que incluso siendo un autor reconocido, pues sigue siendo una profesión precaria, ¿no? Por supuesto. Lo que sí es verdad es que al mínimo dispuesto que estés a hacer ciertos trabajos adicionales, cuando te va bien con la escritura, es muy fácil encontrar trabajos lucrativos asociados a la escritura. Y eso yo estoy muy contento, porque hace unos años yo tenía una situación económica complicada de cara a intentar sobrevivir y lo vi complicado. Pero ahora mismo estoy contento porque, pues sí, yo no vivo de lo que publico, pero entre las traducciones y las publicaciones me da una cantidad muy aceptable de dinero y me salen muchas cosas, realmente. Entonces estoy muy contento. Pero sí, es una profesión precaria, por desgracia, muy precaria. Es que no se compran muchos libros, simplemente. ¿Crees que podría ser negativo a cualquier escritor el acceso a estas herramientas de inteligencia artificial generativa de contenido para facilitar toda tu labor de investigación de cosas tan específicas, profundas, de hace tantos años, o no? Mira, no estoy muy seguro de si ahora es verdaderamente útil. Estoy seguro de que lo será. Del mismo modo que estoy seguro de que un ordenador nunca escribirá una buena novela. Pero es verdad que un ordenador o un programa de inteligencia artificial puede cribar, simplificar, sintetizar mucha información.
Yo creo que con la inteligencia artificial llegará a ocurrir lo que pasaba con el ajedrez en los años 90. Que un ordenador no ganaba de ningún modo a un jugador humano, pero le facilitaba la tarea. Sí, lo que pasa es que también es verdad, o sea, hay una parte que es insustituible porque, o sea, la experiencia de la documentación, no sé cómo decirte, es bueno que la documentación se haga lenta. Si a mí me dieran toda la información que acabé usando para el libro junta hace 4 años, yo no habría escrito el libro como lo escribí. Porque lo que necesitas es vivir una maduración de la idea que va llegando a través de la documentación. Y si ahora me das toda la información que necesito sobre la soledad, me abrumaría un poco. Sería como que no lo has digerido. Es un poco como esos cursos de inglés en 700 horas y que sales al cabo de 2 semanas. Hay una parte del idioma que es vivirlo, experimentarlo. Y con la escritura sucede igual. Pero la información se facilita. Por ejemplo, yo una cosa que uso mucho es, a mí me gusta leer en físico, pero me gusta tener, a ser posible, respaldo digital de los libros, porque puedo buscar las palabras, algo tan sencillo como eso. De repente digo, a ver qué dice Silvia Plath sobre la soledad. Pongo soledad, soli, solitaria, sola y solo, y voy buscando. Eso es súper útil. Pero claro, hay un punto en el que hay libros que tienes que leer y hay cosas que tienes. Pero sí, yo creo que pueden dar. Ahora mismo no estoy muy seguro de que sea tan útil, pero creo que puede acabar dando mucha información. Sí, creo que puede serlo. Juan, a mí me gustaría preguntarte como lectora, y yo creo que eso nos pasará un poquito a todos, cuando uno lee una novela muchas veces se enamora de los personajes y se deja cautivar por ellos, ¿no? Muchas veces se siente esa sensación de contradicción, de no querer acabar por no deshacerte de esa compañía. Como novelista y como escritor, ¿qué relación mantienes tú con esos personajes que creas a lo largo del tiempo? Fíjate, quizás soy en ese sentido de las personas que pueden dar una respuesta menos romántica sobre el personaje, porque yo no soy un autor muy de personajes. Y esto es algo un poco extraño, ni bueno ni malo, espero, pero extraño. En general las novelas se basan en el personaje y en mi caso pongo más preocupación en la atmósfera, por un lado, en la estructura, son cosas que me interesan más. Y a veces en lo simbólico. Ni siquiera Los muertos, por ejemplo, no había un personaje al uso, por ejemplo, ¿no? Esta novela tiene más personajes y también ha sido un objetivo mío. Pero, porque como digo, a mí se me daban mal los personajes y los diálogos. Entonces una novela está llena de diálogos y de personajes. O sea, ha sido como, pues voy a hacer eso. Pero es cierto que más allá de que, insisto, yo quizás no sea la persona más romántica al respecto del personaje, los personajes acaban teniendo una relación importante con el autor. A veces incluso se convierten en una especie de experiencia personal no vivida, pero que de alguna manera pasa a tu imaginario. Decía Kundera que para él los personajes eran proyecciones de sí mismo de caminos que no había tomado. Me parece una idea interesante. Yo no digo que todos mis personajes sean proyecciones de mí mismo, no. Pero a veces sí son proyecciones de gente que conozco. Y proyecciones mías también a veces, por supuesto. Y con esos personajes sí puedes llegar a empatizar con ellos de una manera bastante íntima. Y creo que es algo importante, porque si hay una regla que se le puede enseñar a un alumno, es que solo puedes entusiasmar al lector con aquello que te entusiasma a ti. No quiere decir que si escribes sobre lo que se entusiasma, entusiasmarás. Muchas veces no, por desgracia. En eso consiste escribir bien. Pero desde luego no entusiasmarás nunca si tú no estás entusiasmado. Eso lo creo firmemente. No le puedes dar al lector algo que tú no tienes. Entonces, hay que escribir desde esa pasión y solo si esos personajes llegan a apasionarte en algún sentido, puedes lograr esa química con el lector. Y sí, hay personajes que a mí se me han quedado rondando. Quizás porque en parte están construidos a partir de cosas que me rondan a mí. Entonces, de alguna manera son representaciones. Y a veces es como que le querría decir a uno, bueno, esto es como tal personaje, pero es como, bueno, pues no sé si ha leído mi novela, o queda un poco como mi personaje. No, un poco extraño, ¿no? Pero sí, hay veces que querrías decir, bueno, es lo mismo que le pasa a Carlos en El cielo de Lima, ¿ves? Esto. O esta idea que puse. Pero sí, es bonito
esa interacción, ¿no?, con los personajes. Vamos a ir terminando, llevamos ya 1 hora y cuarto de conversación, podríamos seguir más, pero es que estamos deseando dejarte solo, pues para que te concentres ahí en tu ensayo. Al próximo encuentro te invitaremos y no vendrá nadie, y así ya vas... Sobre la soledad, la doy solo, sí. Y nada, Juan, que ha sido un placer charlar contigo. A los que no han leído el libro, pues les recomendamos que lo hagan, y los demás que Juan ha escrito, pero bueno, especialmente porque es el último y porque, bueno, creo que es un libro que merece mucho la pena leer. Y nada, que muchísimas gracias por estar aquí, que para nosotros ha sido...